Bienvenidos a este nuevo video. Si te gusta no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar. La historia inicia cuando nuestra protagonista llora por el terrible final de la novela El amante de la reina. Ella se había enamorado del protagonista masculino, el cual tuvo un final terrible. Él era el perro leal de la reina Esre y cumplía todas sus órdenes, pero al final lo único que obtuvo de ella fue una copa de vino envenenada. Al leer la última línea del libro enfurece, pues cómo es posible que sea un Rohan con este tipo de final, al menos si el autor hubiera puesto escenas para mayores. De 19 hubiera aceptado ese final. Esta fue su motivación para recrear la historia a su gusto, y su gusto incluía partes picantes y sabrosonas en la historia. Haría tan decadente la historia que solo sería para mayores de edad. Para su sorpresa, la historia que recreó tuvo mucha aceptación entre los fans, pero hubo alguien que no le hizo gracia y esa persona fue el autor original, el cual se puso en contacto con ella a través de correo electrónico. Lo peor fue que después de leer ese correo ella se desmayó y al despertar se encontró en un lugar que ella conocía bien por sus lecturas. Ella siente que esto fue un castigo por parte del autor. ¿Y por qué siente que es un castigo? Bueno, pues con solo ver su entorno puede darse cuenta que es así, con una típica madrastra mala, la cual se dedica a hablar mal de su padre. Ella es el cliché de hijastra maltratada, y su nombre aquí es Henrietta Wentworth. En estos momentos van en un carruaje destartalado a comprar vestidos para su madrastra, situación incomprensible pues su familia es muy pobre. También tiene una hermanastra mayor llamada Candice que la atormenta y una segunda hermanastra llamada Eunice, quien también sufre tormentos junto a Henrietta. Su madrastra justifica este gasto innecesario diciendo que es para asistir al baile del duque Bristol, el cual es el mejor partido del reino y está en busca de esposa. Por supuesto que toda esta historia suena como una novela, y esa novela es ni más ni menos que El amante de la reina. Ella que conoce la historia sabe que el duque nunca se casará. El duque Bristol, o mejor dicho Erwin Asker, es un aristócrata de una de las familias más importantes del reino. Él dedicó su vida a la reina y todo para recibir su traición. Él es el protagonista de esta historia, y Henrietta está destinada a morir a las manos de ese hombre que tanto amó en su vida anterior. Su familia no tiene ni una línea que los mencione en la historia. La única referencia es que su padre, el vizconde Wentworth, se opuso a la reina, y en consecuencia el amante de la reina, o sea Edwin, acabó con él y su familia. Henrietta sale de sus pensamientos porque el carruaje se detiene abruptamente. Su madrastra se molesta por esto y le ordena a Henrietta que salga y averigüe qué sucede. Ella obedece más por liberarse de estar con ellas que por la orden en sí misma. Al bajar, Henrietta le pregunta al cochero por qué se detuvo. Cuando el sirviente está a punto de responder, ella nota un carruaje lujoso frente al suyo, y del coche baja un hombre apuesto que le pregunta si ella es la dueña de la yegua. Por la apariencia del hombre se nota que es un noble influyente. Henry se presenta y el hombre la observa fijamente, lo que la hace sentir incómoda. Así que directamente ella pregunta el nombre del caballero. Él no responde su pregunta, pero dice que la yegua de ella está en celo, y que parece que su yegua está interesada en su semental, y le pide que se aparte del camino, ya que su caballo es de linaje noble y no permiten que se enrede con cualquier yegua. Esas últimas palabras molestan a Henry, pues siente que fueron un desafío. Henry le pregunta al cochero si es cierto que la yegua está en celo. El cochero responde que sí y que intentaron hacer la monta de la yegua, pero esta no se dejó. Ahora, después de haber aguantado tanto tiempo en celo, parece que se descontroló. Aunque las palabras acerca de su yegua son ciertas, Henry piensa que no debería haber tratado de esa forma a su Marilyn, y empieza a hablar con el animal y le dice a su yegua que no debe tomar decisiones precipitadas, ya que aunque alguien se vea de buen ver puede estar vacío por dentro, igual que los hombres con buena apariencia pero que resultan ser mujeriegos, y luego de insultar de forma indirecta al hombre con estas palabras dice que se apartará del camino. El caballero responde que hay un malentendido, pues su caballo es digno y de sangre real, tanto que hay filas de yeguas esperando por él. El cuidado que recibe es tan meticuloso a diferencia de los caballos comunes, y es una lástima que no tenga ningún futuro con la yegua Marilyn. Henry enfurece pues insultó a su yegua llamándola común y corriente, y los cocheros de ambos solo pueden ver las chispas de odio entre sus amos. Luego aparece la madrastra de Henry hecha una furia preguntando por qué se tarda tanto, pero su expresión cambia al ver al hombre apuesto. El tipo se despide y se marcha sin siquiera haber dicho su nombre. Henrietta no le da más vuelta al tema, pues supone que jamás volverá a cruzar su camino con ese desconocido. Pero 15 días después un hombre visita la casa de Henry, llevando una nota diciendo que el dueño de Cristan el Semental desea comprar a Marilyn, ofreciendo una jugosa cantidad. La madrastra de Henry se le hace agua a la boca con la propuesta, pero Henry se niega a venderla. El hombre pregunta el porqué de su negativa. Ella solo piensa en cómo ese hombre despreció a su yegua llamándola cualquier cosa y ni siquiera vino en persona. No le parece confiable y no sabe cómo tratará a su yegua. El sirviente que llegó dice que Cristan es un buen partido para la yegua.
Esto la molesta y responde que solo hablan de lo grandioso que es su caballo, pero su Marilyn no es solo una yegua sino también como una hermana para ella, y no importa cuánto dinero ofrezca no puede venderla a un desconocido que ni su nombre dijo. Tal vez consideraría venderla si él se presenta en persona y suplica. Al mayordomo no le queda otra que transmitir el mensaje. Su madrastra queda furiosa y le reclama por qué no vendió a la yegua, pues con ese dinero podrían tener la dote para su hermana. En la mansión del dueño de Cristan el mensaje es entregado, y el mayordomo es reprendido por no haber conseguido la compra de la yegua. El caballo ha pasado llorando por el celo durante 15 días y esto preocupa a su dueño, pues si continúa así podría afectarse la salud del semental. El hombre solo puede decir que esa chica es muy descarada, se pone de pie de golpe y le pregunta al mayordomo si ya preparó al caballo. Al día siguiente una criada llama a la puerta de la habitación de Henry para avisar que el dueño de Cristan está de visita. Ella no puede creer que se haya presentado. Él es recibido por la madrastra y las hermanastras de Henry, las cuales están encantadas por su visita y lo expresan. Él dice que viajó toda la noche sin descanso porque alguien pidió que viniera en persona y pregunta si a Henrietta no le gustó su propuesta de compra. Catherine, su madrastra, responde que no es así, y que solo está siendo quisquillosa. Entonces él pide ver a la yegua un momento. Henry, al ver que él ni siquiera se ha quitado los guantes, pregunta si tiene prisa. Él responde que ella se siente incómoda con él, por eso pensó que lo mejor es terminar rápido este asunto. Tanto como su madrastra y su hermanastra mayor le piden al hombre que se quede el tiempo que desee y lo invitan a comer. Él acepta. Durante la comida, Catherine y Candice no paran de elogiar al hombre, aunque esto parece no importarle a él, más bien parece incómodo. Este momento es aprovechado por Henry y pregunta el nombre del caballero otra vez, pero igualmente que la vez anterior no responde, así que Henry decide llamarlo el padre de Cristan. Él dice que no hay problema que lo llame así, sobre todo si va a emparentar a Marilyn con su caballo. Henry responde que eso depende de cómo vayan las cosas. Después de comer él pide que Henrietta le muestre los establos. Ella responde que con gusto, pero antes va a cambiar su calzado por unas botas. En camino a su habitación se encuentra con Candice, la cual reclama por qué aún no está en los establos. Henry responde que viene a cambiar sus zapatos, pero en ese instante nota unos guantes en las manos de Candice. Henry, muy molesta, pregunta qué hace Candice con ellos. La chica responde que los encontró tirados en la habitación de la señora Bransen y como no tienen dueño los tomó. Henry le exige respeto, pues no es señora Bransen sino a la difunta vizcondesa a quien se refiere, y la dueña de esos guantes es su madre, por lo tanto también son de ella, y Candice no tiene una gota de parentesco con su madre, por lo tanto no puede ni codiciarlos. Candice se molesta mucho y reacciona empujando a Henry por las escaleras. Ella cae pero evita un mal mayor porque el dueño del caballo sostiene a Henry. El hombre se disculpa por interrumpir y dice que si ella quiere que se marche pronto debe apresurarse. Luego se marcha mientras dice que esperará por ella abajo. En camino a los establos, Henrietta se siente avergonzada por el espectáculo que vio este hombre. De repente él pregunta si la yegua también es una reliquia de su madre, igual que los guantes de encaje que lleva. Ella responde que eso ya se lo transmitió a través del mayordomo. Marilyn es una yegua a la que ama como si fuera su familia. Luego se adelanta al hombre, pero este la alcanza y se interpone en su camino. Ella se desconcierta por esta actitud. Él, en cambio, solo puede pensar en la sensación extraña que siente, pues la voz de esta mujer le es familiar, aunque él nunca antes en su vida la había visto. Ella le pide cortésmente que se aparte de su camino, pues esta acción de bloquear su paso sin decir nada la pone nerviosa. Él se disculpa y se hace a un lado y ambos continúan su camino. Al llegar a los establos, Henrietta observa de cerca a Cristan y le parece un semental muy hermoso, y piensa en lo suertuda que es su yegua. El padre de Cristan pregunta por el estado del caballo. El cuidador dice que está tenso y parece emocionado porque está cerca la yegua Marilyn, y la yegua también está en un estado bastante inquieto. Henrietta se refiere al dueño de Cristan como padre y eso hace que el mayordomo de él contenga una risita. Molesto al notar la burla, el hombre exige que hablen lo que se ha venido a proponer. En cambio, quien habla es Henry, que pregunta de los detalles de la unión, como la luna de miel, la dote, y quién pagará los gastos, así que como padres deben llegar primero a un acuerdo. El hombre observa a la astuta chica y pide al mayordomo los documentos que trajo, pero antes de entregarle los documentos a ella, le aclara que su caballo proviene de una línea real, por lo tanto su linaje es precioso y solo ha sido montado por reyes. Ella pregunta si lo que quiere decir es que él debe preservar el linaje, y añade que ella solo quiere que su Marilyn no pase sus días llorando por el amor de una sola noche. El cuidador solo observa esta graciosa escena desde atrás, y el padre de Cristan alega que su caballo es honorable y leal, por lo tanto no hay de qué preocuparse. Ella comienza a leer el acuerdo, que incluye prestarles un coche de lujo y un caballo para sustituir a Marilyn. El acuerdo es mucho mejor de lo que esperaba, pero a cambio el potro que nazca será propiedad del padre de Cristan. Henry acepta el acuerdo, pero a cambio ella solicita que el potro se vaya hasta que su yegua lo desee, pues quiere que Marilyn disfrute su tiempo con él, no quiere separarla antes de tiempo de su hijo. Él acepta sus condiciones y ella le agradece mucho.
El dueño de Kristen está sorprendido por la madurez de la chica, pues pensó que era una mocosa impulsiva. Además, el apego hacia la yegua le parece genuino, cosa que pensó era una actuación. En la casa, Catherine consuela a su hija mientras suelta improperios contra Henrietta, diciendo que se tarda porque está seduciendo al caballero, y Candice le echa la culpa a Henrietta por el actuar de ella misma y que fue presenciado por el hombre en las escaleras. Eunice desde la ventana ve que Henrietta sale a toda prisa de los establos. Entra a la mansión de forma muy agitada y le pide a una criada que envíe a alguien al pueblo a buscar un médico. ¿Pero qué pasó? Para resumir, la yegua y el semental se desbordaron de pasión y la pasión alcanzó a sus cuidadores, los cuales terminaron en el suelo golpeados por el amor del caballo y la yegua. Mientras el médico los examina, entra el mayordomo del hombre y dice que no hay cocheros disponibles hasta mañana. Al hombre no le queda de otra que pasar una noche en la casa de Henrietta. Ella pregunta al médico cómo se encuentran los hombres. El doctor dice que están muy golpeados y necesitan descanso. El padre de Kristen le solicita a Henry el favor de cuidar de su empleado. Ella responde que no hay problema, e incluso prepara una habitación para que el médico se quede y le sea más fácil el cuidado de los sirvientes. Una noche bastó para hartar al dueño de Kristen de Catherine y Candice. Al pasar cerca de la habitación de los sirvientes golpeados, escucha a Henry diciendo que dará una compensación por los daños sufridos al empleado de él, ofreciendo su hospitalidad y deseando su pronta recuperación. Esto lo sorprende mucho. Cuando ella sale de la habitación, él entra y pregunta al cochero de Henrietta si hay algún compromiso o un viaje lejos programado. El cochero responde que la señora y las señoritas tienen planeado ir al baile del duque Bristol. Esta mención hace que el cochero del hombre se sobresalte. En camino a su habitación, Henrietta nota encendidas las luces en el cuarto de Eunice. Al aproximarse, escucha que Candice amenaza a Eunice para que no asista al baile, pues si asiste la hará pasar vergüenza, y si se atreve a contradecirla destruirá su vestido. Henry, al ver el abuso, interviene diciendo que la verdadera vergüenza es Candice. Candice comienza a discutir y nota la presencia del caballero en el pasillo, así que piensa aprovechar este momento para, según ella, mostrar la verdadera cara de Henrietta, y comienza a llorar diciendo que Henry la trata como un parásito, y no le agrada como hermana. Henry queda en blanco al verla, pues no entiende de qué habla, y pregunta en qué momento dijo algo parecido. En cambio, dice que Candice trata mal a su propia hermana de sangre. Candice, molesta, dice que la trata mal porque son hermanas. En cambio, Henrietta es una extraña que debería mostrarle respeto, y así queda desenmascarada la tonta. Además, Henry menciona qué clase de parásito compra 5 vestidos al mes, y le pide que no entre más en la habitación de su madre, pues su paciencia tiene un límite. Candice termina marchándose avergonzada, y Henrietta le desea buenas noches a Eunice y se va también. Eunice nota en ese momento la presencia del hombre, y él solo piensa que el baile no será tan aburrido como pensó. Si quieres que continúe con el resumen de esta historia, no olvides comentar, dejar tu like y compartir. E igualmente te invito a suscribirte.